Buenos días, audiencia de M24. Otro sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS. Y bueno, como decíamos, en la semana pasada, mayo, un mes con muchas cosas. Primer derecho en materia de seguridad social, 28 de mayo de allá por 1896. Estamos en el mes, además, de los desaparecidos y un derecho humano violado, donde uruguayos de nuestro país y algunos fuera de nuestras fronteras también fueron perseguidos. Hasta hoy seguimos reclamando por ellos, por saber dónde están, por saber y conocer en particular las madres, que sepan dónde poder ir a ayudar a sus hijos, dónde poner una flor, donde los familiares puedan hacer su duelo y saber toda la verdad. Esa también es una de los compromisos que de nuestra representación tenemos. Y a un día del Día de la Madre estaremos hablando con nuestra compañera María Elena Lloveras del Día de la Madre relacionado con la seguridad social, no solo con el sentido comercial que los otros días leía en la prensa que es el segundo domingo de mayo, pero siempre se busca que sea después del 10, porque, bueno, como no todos cobraron sus pasividades o no todos cobraron sus sueldos, desde el punto de vista comercial daría menos rédito. Pero es mucho más que eso el Día de la Madre y estaremos compartiendo con ustedes. Hoy queremos saludar y ya darle los buenos días a nuestro compañero Gabriel Regalados, que está con nosotros, y además darle el ingreso a él, también saludar también a Fabricio D'Angelis, nuestro integrante, también compañero, abogado, asesor junto a Gabriel, del director y de todo el equipo en representación de los trabajadores. Buen día, Gabriel. Muy buen día, Ariel, buen día para toda la audiencia. Y bueno, un sábado más que esperamos compartir con ustedes, que nos acompañen. Tenemos muchas cosas para charlar. Así que bueno, muy contento de estar de vuelta acá. Buenos días, Ariel, buenos días a la audiencia, un gusto, un placer enorme reencontrarnos nuevamente en un sábado más con Caminante y compartir y charlar de estos temas que tanto nos apasionan y nos gustan como la seguridad social. Sí, y mayo además pasará a la historia de un mes que entró, o se aprobó, mejor dicho, en el Parlamento una ley que lleva el número 20.130, que reformó el derecho jubilatorio y el derecho pensionario, que en pocas semanas, poco más de 2 semanas, va a estar poniéndose de alguna forma a rodar, porque algunos de las obligaciones, algunos de los temas planteados en esta ley entran en vigencia el 1 de junio. Y creo que por el análisis que venimos haciendo, por la importancia que tiene del tema, hoy le pedimos a Fabricio que nos comente de ese capítulo que tiene que ver con reconocer años de trabajo para poder jubilarse. Independientemente de la cantidad que de acuerdo a la edad el sistema nos rija, antes de 1996, antes del 1 de abril de 1996, si bien existían leyes en materia de reconocimientos de servicio, nunca se aplicaron en el Banco de Previsión Social. En el caso, por ejemplo, de Caja Bancaria, que tiene 100 años, hay casi 100 años de historia, de declaración de servicio mes a mes, y que por cada uno de los trabajadores de cada una de las instituciones bancarias. Sin embargo, en el BPS eso nunca se puso en práctica, y anterior al 1 de abril del 96 las empresas declaraban por una cantidad X de trabajadores un monto total sin saber ni estar discriminado por cada uno de ellos, saber cuánto había trabajado y cuánto había ganado. Porque esto es sustantivo a la hora de jubilarse, saber qué tiempo de trabajo tengo y cuánto fueron mis salarios para saber promedialmente del periodo que se determine
nos amagaron con 25 años en la reforma, después bajaron a 20, pero bueno, independiente de eso, necesitamos saber cuántos son cada uno de los sueldos. Eso se empezó a aplicar a partir de abril del 96 por la instalación de la SAFAP, porque precisaba BPS transferir una cuota aparte del salario de cada uno de los trabajadores llegar a la FAP. En la propia aquella ley 16.713 decía que había que notificar en un determinado periodo, cosa que a la fecha no se ha cumplido. Y bueno, y el primer determinación que toma esta ley, esta 20.130, es, bueno, el tema de la notificación de servicios anteriores al 1 de abril del 96. Y el procedimiento es complejo, sin duda pueden haber miles de trabajadores que no saben lo que tienen registrado en el BPS, que algunos las empresas o subdeclararon o no lo registraron, y por lo tanto construir la historia de trabajo es imprescindible para que cuando vaya a jubilarse pueda, bueno, tener los años mínimos por lo menos correspondientes. Entonces te pedimos a Fabricio que estudia este tema, que bueno, comparta con la audiencia, porque es la primera vez que lo vamos a tratar en particular, pero que sin duda institucionalmente el BPS hará una campaña, pero también nosotros, empezando por los que están cerca de jubilarse, los que en poco tiempo vendrán hacia la UNASPO, digamos, como jubilados, a integrar esta organización nacional. Bueno, serán convocados en primera instancia, pero hay todo un capítulo que tiene que ver con eso, y te dejamos, Fabricio, con vos. Sí, como bien decías, Ariel, bueno, hay aspectos de la ley, bueno, incluso temas que hemos tratado en otros programas, de que bueno, hay efectos de aplicación inmediata, y no es una ley, una norma que va a regir o va a empezar a desplegar efectos dentro de 10, 15, 20 o 30 años, sino todo lo contrario. Uno de esos temas o capítulos que entran a regir a la brevedad es justamente el del reconocimiento de servicios anteriores al 1 de abril del año 96. Bueno, como tú decías, la reforma de la 16.713, bueno, cuando se instauraron las AFAP, quedó, bueno, todos los servicios anteriores al año 96, que de alguna manera ahora la propia ley, bueno, determina plazos para que los trabajadores, bueno, se presenten voluntariamente al organismo a hacer el reconocimiento de servicios. ¿Tá? Ya puede ser solamente un reconocimiento de servicios denunciando los servicios anteriores al año 96, o en el marco de cuando, por ejemplo, va a solicitar la jubilación. La ley lo que está previendo es un cronograma de acceso. No es que todas las personas, digamos, en actividad o próximos a jubilarse, se presenten al banco, no. Ahí determina edades y bueno, la ley arranca para los mayores de 60, que es lo que empieza a regir ahora a partir del 1 de junio del 2023. O sea, todos los mayores de 60 años van a tener un plazo de 2 años, o sea, hasta el 1 de junio del 2025, para presentarse voluntariamente al Banco de Previsión Social a denunciar y a reconocer servicios anteriores al 1 de abril del año 96, para el caso que no estén o esté la información de manera incompleta. A ver, porque durante muchos años, en periodos anteriores, BPS hizo la reconstrucción de alguna forma de la historia de trabajo, para no llamar historia laboral y no confundir, porque eso es un capítulo que en otros programas seguiremos hablando, que es lo que existe del 96 para adelante. Pero la reconstrucción a partir de millones de papeles, de documentos, de expedientes que en actividad cada uno podría haber dado elementos para la aprobación de que tuve actividad. Yo voy a contar mi propio ejemplo. Yo en el año 74 nace mi primera hija y yo fui con un formulario de la empresa donde trabajaba a solicitar la atención materno-infantil que BPS le daba a la compañera, a la esposa del trabajador. Por lo tanto, el BPS me capturó ahí y sabía que yo
estaba trabajando, sabía desde cuándo había ingresado a ese trabajo y no sabía después si seguí trabajando. Aunque en el 75 nace mi hijo y también hago el mismo trámite y dio que yo venía trabajando en la misma empresa. Entonces así se fue reconstruyendo, pero tenía huecos o periodos de desocupación, o tenía otros documentos como pueden ser seguro de paro, hablando de la actividad privada. Bueno, pero hay gente que tal vez trabajó y no estuvo registrada o no pasó por el BPS, por ejemplo, en lo que era en los años 70 afiliarse a DICE, que era un trámite administrativo presencial. En aquella época era todo presencial, no había posibilidad de hacerlo por vía remota, y entonces uno iba con un formulario que llenaba la empresa para tener derecho a la cobertura de salud frente a la enfermedad como derecho de la seguridad social, y a partir de ahí tenía la obligación de afiliarse a una mutualista. No podía elegir, como en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que yo opto entre estar en una mutualista, estar en ACE, y la cápita la cobra la institución a la cual me brinda el salud. Pero eso yo tengo que declararlo ahora, tendré que ver si tengo huecos, si tengo perdido. Por lo tanto, la gente tendría que empezar a pensar y hacer en su casa como un borrador o algo de a ver cuándo trabajé, relacionarlo como yo ahora compartía contigo, con la audiencia, ¿no? Relacionarnos con nuestra propia vida y decir, nacimiento de un hijo, un hecho, de repente trascendental, como, bueno, en el 73, Uruguay, golpe de Estado, u otros temas, el mundialito del 80, no sé, pero bueno, debería empezar más allá de cuándo sea el momento que se presente el BPS, ¿verdad? Sí, es bien importante hacer ese ejercicio, porque puede pasar, como decías, bueno, que la persona de repente no haya estado afiliada, o quizás está afiliada y el banco tiene información, como por ejemplo tiene microfilmadas todas las planillas del Ministerio de Trabajo, de las empresas que en su momento estaba la obligación, como decís, hoy lo que tenemos es la planilla unificada, pero en ese momento era la planilla de trabajo. O incluso empresas grandes, importantes, que la podemos nombrar porque ya no están más en el circuito comercial, pero como por ejemplo Honda, Funza, Alpargatas. Déjame poner la Midora, la fábrica donde yo trabajé, donde ahí el sindicato llevó un camión lleno de documentación, al igual que esas empresas, porque esa fue una iniciativa que en su momento promovió la representación de los trabajadores. El maestro Murro era el representante de los trabajadores en aquella época, cuando, que no se perdiera eso, porque era la historia de trabajo de la gente. Exacto. Eso, el BPS cuenta con toda esa información, y que es un archivo que, para comentarles a la gente, la calle Tacuarembó, es un archivo gigantesco, lleno de papeles, pero la gente cuando viene o a iniciar la solicitud de jubilación, o porque voluntariamente quieren hacer un reconocimiento de servicios, denuncian y dicen, sí, yo trabajé en Honda del 70 al 75, y quizás si en el sistema no figura, porque no existía la historia laboral, el BPS va al archivo y corrobora si de repente está en la ficha de ese trabajador. Ahora, esto decíamos de manera, hoy en día, de manera voluntaria, cuando la persona quiere empezar como a reconstruir su historia, o porque viene a solicitar la jubilación y no figuran sus servicios. Lo que sí es importante recalcar y comentarles a la audiencia, que a partir del 1 de junio del 2023, o sea, a menos de 20 días, todos los mayores de 60 años tienen un plazo de 2 años, quizás piensan seguir trabajando, o quizás no están en actividad, pero tienen un plazo de 2 años para venir a, por lo pronto, acercarse al BPS, a asesorarse o ver, qué tiene registrado, ¿no? con su cédula, y qué servicios le estarían faltando para iniciar el trámite para hacer ese reconocimiento de servicios. Como decíamos, en esta primera etapa está pensado para los mayores de 60 por un plazo de 2 años. Esto para que obviamente los servicios del BPS no colapsen, ¿no? Eso está claro, al igual que se hizo con los cincuentones, ¿no? Se hizo un cronograma de acuerdo a la edad de la persona,
para que se presentaran los plazos fijados por la ley, para que se presentaran a iniciar el trámite. En este caso va a ser de reconocimiento de servicios. Ahora, no es necesario salir de inmediato ya, porque todavía, y es una de las cosas que cuestionábamos en la ley, de que muchas de las aplicaciones las dejaba librada al decreto del Poder Ejecutivo. Y a pesar de que estamos en la mitad de mayo, ¿no? 13 de mayo quedarían 18 días para el primero, no está el decreto de cómo, porque no tenemos idea, pero si son miles los mayores de 60 que todavía no hicieron reconocimiento de servicio, también puede hacer que se sature el trabajo. De alguna forma, el que yo me presente y en los 2 años no se tome determinación, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de prorrogar ese tiempo, o puede haber una forma ficta de darle determinación a lo que yo declaré. Claro. Ahí si la persona, primero que nada, el plazo de 2 años que empieza a regir a partir de ahora, como decíamos, de junio del 23, es solo en esta etapa para los mayores de 60. Eso como una primera aclaración. Después, el Poder Ejecutivo sí tiene la facultad de prorrogar por 2 años más, el plazo para que las personas se presenten a hacer el trámite de reconocimiento de servicio. Ahora bien, si vamos a poner el ejemplo, no hay prórroga, empieza a regir, estamos en el plazo de 2 años, todos los que se acerquen a iniciar el trámite, ¿no? Previa difusión, que estimamos que el Banco de Previsión Social lo va a realizar, lo mismo que la representación de jubilados, los trabajadores, por distintos medios. El BPS tiene plazos para responder sobre la solicitud. Volvemos a los ejemplos. Si la persona dice, sí, yo trabajé en Onda de chofer de 70 a 75, si en el plazo de 150 días, que incluso se pueden prorrogar por otros 150 días más, el BPS no responde, ahí se hace lo que se llama un cómputo ficto. Es como que de alguna manera es como el silencio de la administración se toma como válida la denuncia de ese servicio que el trabajador hace, que es relativo, no es absoluto, ¿no? Porque está limitado a la reglamentación que dicta el Poder Ejecutivo, que como bien decías, no la tenemos, no está, y por lo tanto no lo sabemos, y está limitado a que el BPS se reserva la facultad de revisar y atender lo que se llama en la jerga del mundo del derecho la verdad material, ¿no? Corroborar si efectivamente esa denuncia que hizo esa persona se corresponde con la realidad, ¿no? Si trabajó o no trabajó. Bueno, qué importante, Caminante Radio, poder llegar a nuestra audiencia. Sabemos que no solo jubilados y pensionistas, pero nosotros, jubilados, pensionistas, tenemos familia, y por eso nos teníamos y tenemos y vamos a seguir teniendo preocupación en materia de seguridad social de las cosas que pasan. Como organización, ONASPU se preocupa y se ocupa también de poder que cada una de las asociaciones, y vamos a tener reuniones en pocos días para comunicar estas y otros temas. Nos parece prioritario porque empieza a regir el primero. No quiere decir que todos tengan que ir el primero, el 2, pero divulgar sobre todo eso, divulgar institucionalmente el BPS lo tiene que hacer, pero pensemos en gente que está en el interior profundo, que no tiene una oficina del BPS, más allá de que el BPS tenga 84 oficinas a lo largo y ancho de nuestro país. Son todas ellas insuficientes porque de pequeñas localidades, de la gente que trabaja en una estancia y demás, también tendrán que cumplir con esto y al momento, cuando crea oportuno, cumpla con las normativas para poder jubilarse, tengan los años registrados. Déjame hacer una última acotación con este tema. Es que ahora, como decíamos, es para los mayores de 60, pero que la propia ley después lo divide en otros 2 grupos etarios, ¿no? Entre 54 y 59 años, vencidos los 2 años para los mayores de 60, y
el último, el otro tramo entre 50 y 54 años, y el último tramo etario que van a tener que hacer este trámite son los menores de 50 años, que bueno, van a ser dentro de 10 años y la ley mantiene el cronograma y los plazos que están establecidos. Bueno, esperamos haber sido claro, haber sido lo suficientemente explícito para que nuestra audiencia lo comprenda. Recuerden, el 099-215-270 es un WhatsApp donde nos pueden mandar allí consultas de esto y de otros temas, y sin duda, con mucho gusto, aportaremos a que, bueno, la ley se cumpla de la mejor manera, más allá de la posición crítica que tenemos ella, la que está vigente y la gente no tiene por desconocimiento que perder de repente derechos. Yo te agradezco, Fabri, sin duda sos parte de este colectivo que tiene Caminante Radio. Seguiremos hablando de estos y otros temas que en la medida que pasen los días, ya no vamos a decir los meses, se irán entrando en vigencia y bueno, y compartiremos con la audiencia de M24. Como siempre, un gusto y un placer estar acá con la audiencia. Continuamos, audiencia de M24, y como habíamos informado al inicio del programa, mañana, Día de la Madre, día de esas mujeres que nos engendraron, que nos engendraron, y además algunas otras madres del corazón, que si bien no son madres biológicas, también con su afecto, con su cariño, con su amor, ayudaron a construir familia. Y bueno, hoy queremos saludarla y reconocer como madre, también como una mujer comprometida, ocupándose de sus hijos, de sus nietos, pero también asumiendo responsabilidades en lo que sabe, en lo que le dedicó gran parte de su vida, como es la seguridad social. Por eso le damos los buenos días a María Elena Lloveras, nuestra compañera integrante del equipo, a la vez de saludarlo por el día de mañana. Muchas gracias, Ariel, y estimada audiencia de M24. Fabricio, no sé si Gabriel está presente. Sí, sí. ¿También? Está presente Gabriel acá. Buen día, María Elena, ¿cómo andás? Buenos días. Para mí es un honor que me hayan distinguido con poder hablar sobre el Día de la Madre y sobre todo sobre los derechos, la verdad, que hemos adquirido. Y ustedes saben que yo estuve investigando, ¿no? ¿Cómo surge el Día de la Madre? Y es en 1906 que Anna Jarvis, es una activista estadounidense, impulsa y crea el Día de la Madre. Y lo impulsa y lo crea en homenaje a su mamá, Anna Reeves Jarvis, que fallece en 1904. O sea que el Día de la Madre es históricamente un acontecimiento muy importante por las razones que ustedes daban, ¿verdad? Sobre todo Ariel, mencionás a las mamás no solo biológicas, sino también a las mamás del corazón. Y que además hemos contribuido incondicionalmente al desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? En todos los niveles. Y no sé si te parece, Ariel, mencionar algunas leyes que nos han amparado. Sin duda. Creo que es muy oportuno y además es, relacionar también cómo la seguridad social se ocupa desde la propia gestación, cuando una trabajadora o esposa del trabajador queda embarazada, está gestando un niño, de la atención, y empieza la seguridad social a dar derechos hasta otras que vos entiendas, y estoy seguro que compartirás con la audiencia. Tú sabes que, mira, estos beneficios, estos derechos que fueron otorgados, ya se comienza con don José Valle Ordóñez, cuando promueve por el 1906 a 1911, que se empieza a otorgar a la mujer un mes y medio de descanso a continuación del parto, es decir, las mujeres fuera del hogar, ¿verdad?, que comienzan a trabajar,
y que además está acompañado por un auxilio económico. Fíjate que desde 1912. Después, además, es en esa fecha que se aprueba el divorcio por sola voluntad de la mujer. En 1932 se aprueban los derechos al sufragio de la mujer, que eso es importantísimo. En 1946 se crean las leyes de los derechos civiles. Pero más adelante tenemos una ley que se crea en el 2002 con el presidente de entonces, Jorge Valle, que tiene que ver con la violencia doméstica. Una década después, este tema sobre la violencia doméstica, lo que se le agrega es el femicidio y el abuso sexual. Pero hablando de las mujeres que trabajamos, las que tenemos que salir de nuestro hogar, en el sector privado se otorga medio horario para las madres que amamantan. El embarazo puede ser interrumpido legalmente hasta la 12ª semana de gestación por la sola voluntad de la mujer. Existe un día libre en el trabajo para realizarse los estudios ginecológicos como el Papá Nicolau y la mamografía. Y hoy se puede acceder en forma gratuita, felizmente, ya que esto es terriblemente importante porque nos afecta muchísimo a las mujeres, y se trata de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esto tiene que ver con el cáncer del cuello del útero. Debe ser uno de los cánceres más silenciosos, a mi entender, porque si no vas a una consulta médica difícilmente encuentres el diagnóstico, ¿verdad? Tener un diagnóstico certero sobre lo que te está pasando. Y hoy la vacuna es obligatoria y gratuita para las niñas y las mujeres a partir de los 12 años. Pero dentro de todas estas leyes que se han promovido apoyándonos como mujeres, creo que una de las más importantes ha sido la ley de flexibilización, por allá por el 2010. 2008, ahí está, y que se otorga a la mujer, las mujeres más vulnerables, ¿no? con más bajos recursos económicos, la oportunidad de jubilarse. ¿Te acuerdas que esa ley baja de los 65 a los 60 años de edad, si no me equivoco? Uh-huh. Y además, las mujeres podemos jubilarnos con 60 años de edad. Y como teníamos que tener cumplido por lo menos 30 años de trabajo cotizados, en este caso la ley lo flexibiliza y menciona, son 25 años de actividad cotizada, y se complementan el resto de los 30 con los hijos nacidos vivos o adoptados. Uh-huh. O sea, claro, obviamente, de pronto no tenés 5 hijos, tenés solo 2. Claro, y bueno, ahí tendrías que trabajar hasta los 27 o 28 años. Ese es el tope, digamos, el de los 5. Perdón, no te escucho. Claro, este que decías es el tope de hasta 5 hijos, ¿sí? Se reconoce un año por hijo nacido, vivo o adoptado. Creo que hay una cosa que en realidad es bien importante, y me parece que engloba un poco la idea de lo que vos estabas comentando, María Elena, que tiene que ver con que la maternidad en definitiva no penalice a futuro el acceso a una jubilación, el acceso a una prestación de seguridad social, que efectivamente es un poco lo que se estaba constatando, digamos. Esto no es una cuestión de creerlo o no, sino que los números estaban reflejando que el acceso a prestaciones de seguridad social, a jubilaciones, en el caso de las mujeres, era menor. Por varios factores. Un factor preponderante tiene que ver con los arreglos familiares y en determinada época en donde quizás la participación en el mercado de trabajo de la mujer era menor. Pero también hay otros aspectos que sí verdaderamente eran quizás más problemáticos, y que necesitaban algún tipo de intervención, alguna política pública que las corrigiera, como es, justamente el hecho de que a partir de la maternidad la mujer tuviera dificultades para reinsertarse al mercado de trabajo,
o que tuviera dificultades tenía que elegir quizás en muchas oportunidades entre, seguir trabajando o ser madre, o que efectivamente después las dificultades en la reinserción laboral terminaran generando que no pudiera completar los años para acceder a una pasividad. Entonces, todas estas medidas, no solo de escalonar las jubilaciones, con estos escalones que venías hablando de la jubilación por edad avanzada, sino también el cómputo por hijo nacido vivo o adoptado, me parece que van un poco en la línea de corregir esas inequidades y las corrigen de un modo objetivo, podríamos decir, en tanto permitieron el acceso a la jubilación, ¿no? Yo le sumaría un reconocimiento al rol de la mujer, de las madres, cuando se resolvió que primero el derecho a cobrar la asignación familiar de los hijos los tienen las mujeres. Y por eso hoy en el BPS más del 95% de las asignaciones familiares que pagamos la cobran las madres, porque a veces en las separaciones, y lo digo como varón, ¿no? Teníamos los hombres, que creo que es una desgracia, de quedarnos con el monto de la asignación familiar y que no llegara realmente para quienes estaba destinado, para la mejor calidad de vida de los niños, que mayoritariamente, inmensamente, es así, y sigue siendo. Estos son de los cambios que hicieron ya por el 2010, 2012, pero cuando hay separación de los padres, la que asume la tenencia de los niños es la mujer. Por eso, tal vez de una forma distinta, tal vez, hablando de sus derechos y mostrando que es necesario seguir profundizando en los derechos de las mujeres, derechos de las madres, para poner en igualdad de condiciones con los hombres, es que queremos hoy sábado adelantarnos un poquito y saludar a todas las madres en tu nombre, María Elena, y agradecerte además por haber participado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Ariel, y un feliz día para todas las madres, como mencionaste, biológicas y del corazón. Exactamente, y por eso la norma da derecho también a las mujeres madres que adopten niños, y creo que eso es una demostración de que las reformas en materia de seguridad social, como otras, deben ser adoptadas y adaptadas a la realidad y al mundo que estamos viviendo hoy. Entonces creo que es correcto que se siga transcurriendo por esos caminos y se analice la realidad del mundo para poder decir, esta es la seguridad social, y así por este camino seguiremos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Un gusto, María Elena. Y bueno, audiencia, ya se nos fue la primera media hora, nos vamos a un pequeño corte y volvemos recordando 099-215-270. Nos pueden mandar, si ustedes quieren, un WhatsApp con comentarios, con preguntas, con opiniones, que bueno, sábado a sábado tratamos de estar dando respuesta. Bien, seguimos compartiendo la mañana en Caminante Radio. Nos sintonizan, como saben, en el sur a través de la 97.9 FM, en Maldonado 102.5 FM y por internet a través de m24.com.uy. Y hablando de Maldonado, desde ahí nos llega una pregunta de un oyente, una jubilada, que nos comenta su caso y me parece que nos sirve para ilustrar un poquito más acerca del contenido de la reforma jubilatoria y de pensiones que se acaba de aprobar. Nos comenta que, bueno, efectivamente vive en Maldonado y que en temporada alta aprovecha para trabajar. Siendo jubilada, lo que ella hace es en cada temporada le da de baja a su jubilación, ingresa a la empresa, al lugar en donde desarrolla las actividades, trabaja durante ese periodo, en la temporada, y cuando finaliza la temporada y se le da de baja de la empresa, retoma su jubilación. Entonces, una de las cosas que comenta es que este trámite de dar de alta, dar de baja, la pasividad, etcétera, no es algo que sea inmediato, y quiere saber si a partir
de la reforma que se aprueba, esta situación cambia, se modifica o cómo puede corregirse en cierta medida, si es posible. Interesantísima la pregunta de Zuli. Primero, lo que hace ella es dejar en suspenso su pasividad, que es lo que hoy se puede hacer antes que entre a regir el artículo que hace compatible la jubilación con el trabajo, que así nos lo vendieron, pero en el momento de aplicación, que es a partir del 1 de agosto, poco más de 2 meses y medio, cuando entramos a la aplicación dura y pura de la ley, tiene algunos elementos que limitan, que no es como se decía, vos estás jubilado y podés volver a trabajar y hacer compatible la jubilación con el trabajo. Esas en líneas generales. Pero hoy, como decíamos, uno deja en suspenso la jubilación, le avisa al BPS, empiezo a trabajar formalmente, como lo hace muy bien Zuli, durante toda la temporada. Terminado esa actividad laboral, si son más de 2 años, puede reformar, si es más beneficiosa, su cédula jubilatoria, es decir, calculame de vuelta con estos 2 años que trabajé o estos 3 años que trabajé, si es más favorable, bueno, reformame la jubilación. A partir del 1 de agosto va a ser compatible, por lo tanto uno puede decir, no necesitas de suspender la pasividad para poder trabajar, y esto es lo que no se dice y hay que informar bien, siempre y cuando no sea la misma empresa por la que te jubilaste. Es decir, si Zuli trabajara en un restaurante, no sabemos dónde trabaja, pero hay que especificar, que trabajara en un restaurante y un día resolvió jubilarse y ahora, por su experiencia, por su conocimiento, la convocan a trabajar a partir de entrar en vigencia esa partecita de la ley, por ser la misma empresa no podrá ir. Por lo tanto, yo debo dejar la actividad al jubilarme y buscar una nueva actividad. Lo que complejiza en definitiva eso que nos decían tan simple, te jubilás y podés seguir trabajando. No, tengo que, cuando entre de pleno toda la ley, tengo que tener 65 años, jubilarme y después salir a buscar trabajo con 65 años en el mismo ramo puede ser de mi actividad, pero no en la misma empresa donde yo me jubilé. Exactamente, ahí hay un tema que fue aclarado con posterioridad a la aprobación de la reforma y que quizás tiene que ver con la lectura más detallada del articulado, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Un articulado bastante extenso, bastante grande y que además tenía en su redacción algunos aspectos interpretativos que se empiezan a desglosar para ver, por ejemplo, BPS, para ver cómo lo tiene que aplicar, cómo tiene que aplicar justamente la normativa, y empieza a descubrir estas cosas que, bueno, no se puede. A mucha gente, digamos, lo que se imaginaba, digamos, o lo que podía pensar a partir de lo que se le comunicaba, es que llegado el momento de jubilarse configuraba causal, se jubilaba y podía seguir en la misma actividad, cobrando su jubilación y trabajar unos años más, ¿no? Tengo 60 y 30, por ejemplo, ahora me tengo causal, me puedo jubilar en este año, me jubilo y sigo haciendo el mismo trabajo. Ya conversé con mi patrón para que me permita seguir trabajando. A él le interesa porque mi conocimiento, mi experiencia no quiere perderla y bueno, y yo puedo estar capaz mejorando mi ingreso combinando las dos cosas. Exactamente. Pero eso no puede hacerse. Exacto, eso no se puede hacer. Entonces esto obligaría a que la persona, habría que ver, es una cuestión interpretativa, si en la misma empresa, en otra función, lo cual parece difícil, pero bueno, la interpretación y la reglamentación podría disponerlo, pero lo que sí es más claro es que la persona tendría que buscar en otro lugar otro empleo. A ver, yo voy a, con picardía, lo digo públicamente, aunque tiene su riesgo para la empresa,
si yo hago una empresa unipersonal y le vendo el servicio a la empresa donde trabajaba, estoy en otra empresa. Por lo tanto, capaz que podría pasar eso. A priori lo que seguro no estarías haciendo es incumpliendo esta ley. Esta ley. Lo que sí podés estar infringiendo es alguna otra normativa en cuanto a si es una actividad dependiente encubierta, ¿no? Exacto. Pero este impedimento se suma a otros que quizás tampoco fueron demasiado comentados, pero que también existen para este tipo de normativa, de decir, bueno, me jubilo y sigo trabajando. Uno que puede resultar bastante lógico, que es decir, esto no aplica para las personas que se jubilaron por imposibilidad física, porque bueno, el dictamen dice que están imposibilitadas total y absolutamente para todo trabajo. No aplica, y esto también a veces no se dice mucho, para las personas que se jubilaron con servicios bonificados, si quieren continuar en un servicio bonificado, excepto la docencia. Un radiólogo, por ejemplo, que tiene una bonificación por trabajar digamos, expuesto a la radiación, lo que no puede hacer es jubilarse y decir, bueno, sigo trabajando, aunque sea en otra empresa, aunque sea en otra, digamos, en otro lugar, no puedes volver a reinsertarse en actividades que están bonificadas. Entonces eso tampoco se puede, excepto, reitero, la única excepción a eso es la docencia, que es bonificada y que sí se puede, se podría reinsertar la persona una vez jubilada. Sí, hoy ya por las leyes vigentes, antes que rija la 20.130, las actividades docentes son compatibles con ellas mismas. Por lo tanto, después de jubilado, un maestro puede volver a la actividad. Esa es de alguna forma la excepción de la regla, porque, y creo que es correcto, que no pueda volver a una actividad bonificada, porque la normativa de bonificar el riesgo que existe en el trabajo y que no se puede eliminar, y por eso hay que hacer posible que el trabajador se retire antes del riesgo para que las consecuencias de su salud no sean tan afectadas, bueno, no puede permitirse que después se vuelva a la misma actividad cuando resolvimos separarlo. Pero son de las cosas que muestran que no es tan simple, que no se analizó en profundidad o no se divulgó en profundidad cuando se promovía muy abiertamente de que la gente podía jubilarse, y hoy lo que haríamos hacer recuperar la formalización de miles que hoy trabajan informalmente, se podrán registrar. Estemos expectantes a eso. Le respondimos de alguna forma a Zuli su pregunta. Una restricción más que no tiene que ver con el caso de Zuli, pero sí también está, quizás quienes nos esté escuchando, puede ser su situación. Tampoco pueden quienes tengan afiliación civil, es decir, funcionarios públicos no podrían acogerse a este beneficio de decir, bueno, me jubilo administrativo, del trabajo que sea, en la administración como funcionario público con aportación civil, y reinsertarse en la aportación civil. Sí puede reinsertarse en la aportación industria y comercio u otro. Perfecto. Bueno, creo que hemos respondido y bien relacionando esa pregunta y comentando algunas cosas de la reforma, y continuamos, porque siempre hay mucho para hablar, para compartir. Hay hechos políticos que a veces refieren y se vinculan con la seguridad social, o como parte de la sociedad. Nosotros también tenemos opinión o nos sorprende. Y el tema de la vivienda es un tema muy sentido por nosotros. Son una de las principales banderas que nuestra ONASPU levanta, el derecho que a los que menos tienen y no tuvieron a lo largo de su vida activa la posibilidad de tener un techo propio, bueno, con la solidaridad del sistema puedan aquellos jubilados que ganan menos de 18.045 pesos a valores del mes pasado de las 12 unidades reajustables, inscribirse en el Banco de Previsión Social y tener derecho a una vivienda en usufructo de por vida. No es una vivienda propia que pasó a ser propiedad
del jubilado o de la pensionista o pensionista que se le otorgó, sino ser un usufructo. Pero el programa además se fue ampliando, dando la posibilidad que en el transcurrir del tiempo vamos perdiendo autonomía y a veces no somos autoválidos, el programa no nos desplace y nos dé otra respuesta, como puede ser, bueno, un cupo cama, es decir, tener la posibilidad de ir a uno de los hogares que cubre esta prestación del BPS y seguir, bueno, aportando una parte de mi pasividad. El resto lo pone el BPS. Hoy está un poco más de 40.000 pesos el costo de este beneficio que se tiene, y también dentro del programa, si hay algún jubilado que tiene lanzamiento, bueno, podemos, con la documentación del Poder Judicial, ese lanzamiento no sea por mal pagador, poder darle la posibilidad de que alquile. Hay alrededor de unos 1.100 alquileres en todo el país, pero son de las soluciones habitacionales. Pero en estos días, hace una semana, fuimos sorprendidos porque en un edificio que se construyó a partir de una resolución que el BPS empezó de posterior la construcción, pero digo, para ver cómo el BPS está en tantas partes y en tantas cosas, ¿no? En Nueva York y esa esquina, ahí, para los que son montevideanos o conocen allí la zona, había una institución deportiva que dejó de funcionar, y ese predio que había sido dado en comodato volvió de nuevo a manos de su dueño, que era el Banco de Previsión Social. Parte de un convenio, de una política que nuestro Estado, y promovido por las Naciones Unidas, de darle respuestas, soluciones habitacionales a los carenciados, a los que menos tienen, BPS a valores de catastro, como parte de apoyar esas políticas, le vendió al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como se llamaba en ese momento, esa propiedad, allá por el 2013. Y años después empezó a construirse un edificio para que quienes cumplieran con esas condicionantes entraran en un sorteo y pudieran tener derecho a esa vivienda. Nos sorprendimos porque una de esas viviendas fue sin sorteo. Y me preocupa que no había que haber sorteado, hablando no de rifas, sino no habría que haber dejado de lado a 6.474 jubilados y pensionistas que al día de hoy, según cifras oficiales del BPS, están esperando una vivienda porque de acuerdo al programa de viviendas tienen derecho. Y en esta administración no hemos iniciado ninguna licitación. En esta administración estamos entregando viviendas, hay 267 ya que se entregaron, pero todas iniciadas y licitadas en el periodo anterior, en la administración anterior. Las más licitadas con más años para atrás es al 2016. A veces las construcciones, las cuestiones del Estado demoran mucho más que los tiempos que nosotros deseáramos, y además BPS recibe o compra o asume la administración, que por ley la tiene el BPS, de las viviendas con lo que llamamos llave en mano. Es decir, ya está en condiciones al otro día de ingresarse y no hacemos sorteos para ver que después, mucho más adelante, dentro de unos meses, te vamos a dar la llave. Es decir, resuelto eso prácticamente de inmediato. Entonces, creo que es todo un tema, el tema de la vivienda, que nos preocupa, que son de los temas que ONASPU tiene planteado. Existe la necesidad de dar respuesta a los jubilados y pensionistas a un derecho humano como es el derecho a tener vivienda, un derecho que está en la Constitución de la República, y son de los temas que queríamos y seguimos reivindicando, el tener una charla, una reunión, un intercambio con el presidente de la República, tema que viene
más de una vez planteado y que no, bueno, hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Efectivamente, el tema de la vivienda es muchas veces de los que más acercan gente a nuestras oficinas, ¿no? A la oficina de la representación. Porque es gente que, como tú decías, está en condiciones de acceder a una vivienda y no accede porque no existe la posibilidad de cumplir con toda esa demanda. Pero estamos hablando de gente de bajos ingresos y que fue evaluada por los asistentes sociales de BPS, que se constató y se certificó que efectivamente está en condiciones económicas, pero en condiciones sociales también, de acceder a una vivienda, y verdaderamente se vuelve muy difícil de explicar, digamos. Ya es complejo explicar por qué no se están construyendo viviendas, por qué no se está avanzando en nuevas licitaciones. Creo que lamentablemente estas situaciones complican aún más y llevan mucho a la decepción de mucha gente que hace largo tiempo que está en la lista de espera y que, como tú decías, aspira a tener una solución que le mejore la calidad de vida, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del relacionamiento con otras personas. Digamos, el programa de soluciones habitacionales, lo podemos hablar otro día, pero es mucho más que solo la vivienda. Tiene que ver con el acompañamiento, con el seguimiento a las personas que ocupan esa vivienda y con cómo se insertan y se involucran en la sociedad, ¿no? Entonces, verdaderamente es uno de los temas que ocupa y que preocupa mucho a la representación, a UNASPO, y que seguimos de cerca. Bueno, esperamos que con esta reflexión que vamos terminando este sábado nuestro programa, sea también una sensibilidad hacia quien tienen la obligación de cumplir con las propias normas, como es la ley de presupuesto quinquenal, que proyectó construir 607 viviendas en este periodo, y bueno, y hasta ahora no se ha licitado ninguno. Ya pasó más de la mitad de este periodo de gobierno y no se ha construido dentro del programa Vivienda para Jubilados. Pero se nos ha ido el tiempo, como nos pasa, siempre nos quedan cosas pendientes. Agradeciendo a Beto Ruiz por los controles y el apoyo. Ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes y si quieren, nos reencontramos el próximo sábado. Fuerte abrazo.